Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches muchachos. Mi nombre, como les dije en el video anterior, mi nombre es Jorge Cantillo. Este, Estamos terminando uno de los primeros videos que hice que hablaba un poco de networking. Hago un resumen general de lo que hicimos. Teníamos este core, teníamos R1, R2, R3 y R4. Le configuramos MPLS, le configuramos OSPF. Y entre R3 y R4 hicimos un multiprotocol BGP, hicimos una VPN con BGP. Se los muestro rapidito porque ya eso lo vimos en el video anterior. Showroom, pipe, que es la tubería, y sec significa section, BGP. Y fíjense, hicimos un address en el un VPNv4 en el address family apuntando al 333, que es este señor de acá, ¿sí? Esa adyacencia levantó y por ahí nos quedamos. También hicimos MPLS, ¿sí? Acuérdense que hicimos algo de MPLS. Puedes hacer MPLS, activarlas por interfaz o activarla en el routing protocol, en el protocolo de enrutamiento. En este caso lo hicimos en OSPF. Ya está habilitado el MPLS LDP, ¿sí? MPLS LDP autoconfig. Lo que quiere decir este comando es que todas las interfaces que estén hablando HPF se le active el MPLS, ¿sí? Con el DP. Acuérdense que el DP es el estándar, TDP no es un estándar, era lo que antes utilizaba Cisco. Ya Cisco no está utilizando eso. De hecho, la versión de iOS actual, todo se utiliza, o sea, utiliza siempre el DP. Entonces, continuando con nuestro ejercicio, vamos a configurar. Aquí conecté R6 y aquí conecté R5, ¿sí? Este va a ser un mismo cliente. Imagínense que este va a ser un mismo cliente. R5 y R6 van a ser el mismo cliente. Uno es la sucursal principal y el otro es la sucursal, es la principal y la otra es una sucursal, ¿sí? Vamos a hacer que R5 sea la principal. Entonces lo primero que tenemos que hacer, señores, vamos a hablar de BRF. Una BRF como tal es como si el router lo partieras en pedacitos, ¿sí? Digamos, todo por defecto en un router, todas las configuraciones por defecto van en la BRF, una BRF por default, ¿sí? Se llama BRF default. Cualquier otra BRF debemos nosotros crearla. Y esa BRF, si yo activo en esa BRF un protocolo de enrutamiento X, ese protocolo de enrutamiento no tiene nada que ver con el protocolo de enrutamiento del BRF default, ¿sí? No tiene nada que ver. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer entonces, yo ya había hecho como que un ejercicio, por eso de repente van a ver por ahí alguna BRF, no creo. No hay ninguna BRF, mire, show BRF. No hay ninguna BRF, pero se entiende si no hay ninguna BRF que está la BRF default, ¿sí? Entonces vamos a crear una BRF. Pero antes de eso quiero mostrarles qué tiene configurado R5, que eso no se los había mostrado. La verdad no tiene absolutamente nada. Show IP Interface Brief Pipe, que es la tubería. Yo le pongo aquí exclude un unsigned. ¿Qué significa un unsigned? Las no asignadas con IP address. Como pongo el IP, entonces búscame todas las IP, las interfaces con IPs y exclúyeme las unsigned, las no asignadas. Eso fue lo que configuré, ¿sí? Tengo una conexión entre el 3.0 de R5 al 3.0 de R4. R4 creo que no lo he configurado. Y tengo la loopback 0555. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acuérdense, es 10.10, 25, 3, 4. Tiene que estar configurado en R4. En la faja Ethernet 03 o 30. Creo que era 30. ¿Sí? Que es la que está directamente conectada acá. No hay ninguna configuración.
Vamos a hacer algo. Vamos a configurarla. No shutdown, acuérdense, IP address 10, 10, 25, 4, 255, 255, 255, 0. Ok. Vamos a ver si lo hago un ping a la 10, 10, 25, 4 y a la 5, que es el router del otro extremo, ya le estoy llegando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento aquí? Estamos configurando una dirección IP para comunicarme con el CPE del cliente. El CPE, entiéndase que es el Service Provider Edge. Es el equipo que está en el cliente, en este caso es R5. Pero realmente nosotros lo que queremos es que la comunicación entre R5 y R6 se establezca sin ningún inconveniente pasando entre este señor por una VPN hacia acá. ¿Sí? Para eso utilizamos estos dos señores con MPLS. Ellos mueven etiquetas por aquí y se mueven etiquetas por acá, por este lado también. Ok. Entonces nosotros necesitamos crear una VRF. Vamos a llamar esa VRF. La podemos crear de dos formas. De este lado, estoy en el PE. Ojo, en R4, donde se configura la VRF, siempre es en el PE, Provider Edge. R3 es el PE. Estos que son el core y que no manejan BGP ni nada, son los P, los providers. Y R4 es otro PE. Acuérdense, en el PE es donde se conecta el cliente final. El PE es en donde se conecta el cliente final. Y el PE también se conecta un PE o varios P, dependiendo. Entonces, hay dos formas de crear una VRF. La primera forma es la forma como se crea actualmente. ¿Sí? La más nueva. VRF Definition. Y después colocan el nombre. Vamos a colocarle main como por principal. Vamos a hacer que R5 sea la sucursal principal. Luego le coloco un route distinguisher. Eso es como la cédula de identidad. ¿Sí? Vamos a colocarle 100, 100. 101. Vamos a colocarle 101. Vamos a colocarle ahora un route target export. Vamos a colocarle a este 100, 100. Eso es lo que él va a exportar. ¿Y qué va a importar él? La 101. Eso quiere decir que R3 tiene que tener otra VRF, puede llamarse igual o como ustedes quieran, que tenga un route target export que sea la 100, 101. Y el import va a ser la 100, 100. Del otro lado en R3. Ok, quiero que vean algo. Esa VRF yo la tengo que asociar al puerto 3.0 que se comunica con el CPE, que se comunica con router 5. ¿Se acuerdan que yo había colocado acá una dirección IP? Esa dirección IP, cuando yo la agregue esa interfaz en esa VRF, se va a perder. ¿Sí? ¿Cómo se agrega? VRF, forwarding, ¿y cómo se va a llamar? Main. Mira el mensaje que me arroja. ¿Sí? Que se borró el direccionamiento IP. Si le damos otra vez un showroom interface FastEthernet 3.0, vamos a ver que no tiene direccionamiento IP. Vamos a colocarle el mismo direccionamiento. 10.10.25.4. 10.10.25.4. Máscara 24. ¿Sí? Fíjense lo que dice.
Fast Ethernet 3.0 is linked to a BRF, enable IPv4 on that BRF first. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo utilizo el BRF definition, acuérdense cómo yo lo configuré. Cuando yo utilizo el BRF definition, lo puedo utilizar o para IP versión 4 o para IP versión 6. En este caso, para ninguno de los dos está habilitado. Tú tienes que habilitarlo. Si yo le doy aquí Show BRF, fíjense que aquí me dice interfaz Fast Ethernet 3.0, pero protocolos no me aparece absolutamente nada. Definition y se llama main. Aquí lo único que tienes que colocar es IPv4. Address Family IPv4. Y fíjense. Voilà. Antes aparecía en blanco. ¿Entendieron? O sea, BRF Definition es la nueva forma de declarar BRF, pero vienen deshabilitadas todos los protocolos por defectos. Cuando hablo de todos los protocolos, IP versión 4 y IP versión 6. Para activarlo es solamente colocar Address Family IP4 o Address Family IP6 si vas a trabajar con versión 6. Perfecto, señores. Entonces, mira, ya tenemos nuestra interfaz con ese direccionamiento IP e incluida en esa BRF. ¿Sí? Vamos a colocarle el IP que tenía. Listo, ya no me dio el error. Ahora, para hacer un ping al 5, yo tengo que colocar ping BRF. ¿Cómo se llama la BRF? La llamamos main. ¿Y cuál es el router? 10.10, 25. Bueno, el 4 primero para probar localmente y 5 para probar el otro extremo. Perfecto, ya tenemos nuestra BRF creada. Ahora vamos a hacerlo en R3 de la forma como se hacía antes, que no era con BRF Definition. Aquí creamos otra BRF. IP, BRF. Vamos a llamarla... Acuérdense que en la otra era BRF Definition, aquí es IP BRF. ¿Sí? Aquí era BRF Definition, aquí es IP BRF. Ya no le estoy poniendo que sea de la versión 4 o de la versión 6, porque se supone que aquí con IP, ya esta es versión 4. Tienen razón. Aquí le vamos a poner que sea BRF cliente. Route Target, vamos a ponerle 102. Acuérdense que eso es como una cédula de identidad. Y el Route Target Export 100, 101. Acuérdense que acá en el import tengo esto, que es lo que se va a exportar de acá. Y el import el 100, 100. Okay. Creo que aquí me falta, o creo no, estoy seguro que acá también me falta la configuración de la Fast Ethernet 00. Aquí en la Fast Ethernet 00 no tengo nada, disabling to CPE. Entramos a esa interfaz y la asociamos con IP BRF Forwarding. ¿Cómo le llamamos? Cliente. Y el IP address que le vamos a colocar es la 10.10 63.3. 10.10 63.3 máscara 24. Le damos no shutdown y probamos el ping con la BRF cliente a la 10.10 63.3, primero a la 63.3 y luego a la 63.6. La 63.6 ya estaba configurada, o sea, yo eso ya lo tenía ya configurado, que es el router 6. Entonces ya tenemos eso, show BRF, fíjense que ya tenemos eso, tenemos el protocolo activado,
lo que les dije aquí, como lo hacemos con IPVRF, IPVRF, ya el protocolo IPv4 viene activado por defecto. ¿Okay? Entonces, a grandes rasgos, lo que hemos hecho hasta ahora es crear unas VRF. ¿Sí? Hicimos pin de un lado a otro, pero entonces nosotros ahora le tenemos que decir a nuestro cliente, o el cliente va a decidir qué protocolo de enrutamiento, qué routing protocol va a utilizar. Él puede utilizar rutas estáticas, lo que él quiera. Hagamos algo. Para hacerlo más interesante, vamos a utilizar BGP entre R5 y R4 y vamos a utilizar EIGRP entre R6 y R3. Y que las loopbacks 5555, que es la de la router 5, la del main principal, y esta loopback 6666 se puedan ver entre ellas pasando por el core de la MPLS. ¿Les parece interesante? Bueno, entonces vamos. Aquí vamos a activar un router BGP 2. Vamos a utilizar BGP. ¿Cómo se activa BGP? Esto es una sección EGP, ¿sí? Que es Exterior Gateway Protocol, ¿sí? Una sección EGP. O externa EBGP, ¿sí? Que es externa. Acuérdense que ahí están las internas, que son entre el mismo sistema autónomo, y esta es una sesión entre diferentes sistemas autónomos, porque R4 tiene el router BGP, el Autonomous System es el 1, acuérdense. El Autonomous System de BGP es el 1. IP Protocol. El Autonomous System de BGP es el 1. De este router 4. Ok. Entonces ya he explicado eso. Espero que hayan entendido esa partecita. Vamos a hacer una adyacencia con Neighbor, porque las adyacencias en BGP son con Unicast, hacia las 10, 10, 25, 4. ¿Y el remote address cuál es? 1, acuérdense. Y vamos a colocar que redistribuya las conectadas. Solamente eso. Ahí está. Ok, y ahora vámonos a... Cierra eso. R4. En R4, acuérdense que el protocolo era el BGP1. Router BGP1, el Autonomous System, perdón. Address Family IPv4. O más bien hagamos esto. Primero el neighbor. 10, 10, 25. Y este es el 5. Remote address es el 2, el que definimos en R5. ¿Se acuerdan? Ahora sí, en el Address Family de IPv4, en la VRF, ¿cómo se llama la VRF? Main. Activamos a ese señor. Especificar route AS. Ah, bueno. Eso había que especificarlo, era acá. Listo. Lo que había que especificarlo no en la global, sino que había que especificarlo en la VRF. En la VRF. Yo lo había especificado mal. Les pido disculpas por eso. Pero es mejor que me pase a mí que no le vaya a pasar a ustedes, ¿no? Y en un ambiente en producción es peor. Yo lo había habilitado en el IPv4, creo. En el IPv4 no iba a hacer nada. Yo lo había habilitado acá, mira, aquí en el global. No, se habilita dentro del address family del VRF como tal, del VRF en cuestión. Y fíjense que ya levantó, la adyacencia de una vez levantó. Con la 10.10.25.5 ya levantó. Perfecto. Este comando acá lo pueden borrar.
¿Sí? Si están haciendo el laboratorio en GNS3 como lo estoy haciendo yo, ese lo pueden borrar. Pero si lo dejan ahí no pasa nada. Ok, entonces ahora ya tenemos esa sección establecida, esa sección BGP establecida entre esos dos señores, entre R4 y R5. Si nosotros le damos el comando show BGP VPN before unicast brf main, nosotros vamos a ver que tenemos la adyacencia o que las rutas que tenemos actualmente. ¿Sí? Tenemos una ruta, una mejor ruta para la 555 que se conoce por el 555 y este es esta R significa, fíjense que vamos a buscar esa R que es router failure, creo que es, búscame la R aquí, FBMSR, read failure, ¿sí? Porque a esta ruta se prefiere conocerla por OSPF y no por BGP. ¿Por qué? Porque la distancia administrativa de OSPF es 110 y la distancia administrativa de eBGP es 200. Entonces siempre se elige la menor. Eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, muchachos, estoy pensando hacer un CCNA. ¿Sí? Una sesión de CCNA donde aprendemos todos los conceptos para luego irnos a temas un poquito más avanzados. ¿Ok? Y por supuesto ir aprendiendo juntos. Ok, entonces fíjense lo que tenemos acá actualmente. Vamos a ver en este momento, si usted se coloca en R5 y le doy Show IP Route, tú no vas a ver ninguna ruta aprendida por ningún protocolo. ¿Cierto o falso? Cierto. Vamos a R5. Vamos a R5. Vamos a R5 mejor. En R5 voy a hacer EIGRP, ¿se acuerdan? En R6, entre R6 y R3 voy a hacer un EIGRP. Vamos a llamarlo CCNA. El address family de IP4 y el autónomo system que sea 100. Esto es igual que decir router EIGRP 100. Lo que pasa es que ahora EIGRP no solamente lo defines con 100, con un número, un autónomo system con números, sino que lo puedes meter dentro de un EIGRP nombrado. Le puse EIGRP 100, EIGRP CCNA y acá adentro le pongo que es el 100, que el autónomo system es 100. ¿Y qué quiero publicar? Todo. Voy a ponerlo así. Que publique todo para que me publique todas las interfaces que tengan direcciones IP. ¿Sí? Para que me active el EIGRP en todas las interfaces que tengan direccionamiento IP, o sea, en esas dos. Ya, ahí no hago más nada. Vámonos a R3 y vamos a levantar esa adyacencia. Vamos acá a utilizar el nombrado, con Autonomous System, pero mira, vamos a poner EIGRP 200. Acuérdense que cuando tú estableces una adyacencia con EIGRP, si de un lado el proceso es 100, el Autonomous System es 100, del otro lado también tiene que ser 100. Aquí le estoy poniendo EIGRP 200. Pero fíjense lo que hago en el address family de la BRF que activo hacia el PE. Acuérdense que la BRF era cliente, que activo hacia el CPE, perdón. Address family IP4 BRF. Esta BRF era cliente. Sí, cliente, pues si no, no me lo has aceptado. Sí, cliente. Y aquí hay un comando oculto que es Autonomous System 100. Ese comando es oculto para decirle que no es 200, sino que en esa BRF el Autonomous System es 100. ¿Y qué activo ahí? Todas las interfaces que quiero que hablen ahí, todas las interfaces en esa BRF que quiero que hablen EIGRP. Como hay una sola interfaz en esa BRF, que es la interfaz o el puerto que va entre R3 y R6, yo pongo Network 000 y me activa nada más esa interfaz. No me activa otra porque las otras
interfaces están en otra BRF distinta. Están en la BRF default, ¿se acuerdan? Ahí me debería levantar una adyacencia. Ahí fue lo que pasó, me levantó una adyacencia. Pero aparte de eso, a diferencia del otro extremo donde está el main, en donde yo solamente levanto esta adyacencia con este y ya, acá como tengo dos protocolos de enrutamiento, BGP e IGRP, yo tengo que hacer redistribuciones. Vamos a hacer redistribuciones, la redistribución de BGP 1 y la métrica, vamos a colocarle 1100, 255, 1, vamos a ponerle 1, 255, 1500. ¿Sí? En IGRP estoy redistribuyendo BGP, ¿ok? Y en el router BGP1, en el address family de IPv4 de qué BRF, de la BRF cliente, entonces redistribuye el IGRP 100 con una métrica, digamos, de 10. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora. Wait, ok. Show BGP, VPN before, BRF, cliente, BRF cliente, que es que IPv4, Unicast, BRF cliente. Fíjense, ya estoy viendo la 666 y la 555, que la estoy aprendiendo por redistribución. ¿Sí? Esa ahí significa que la estoy aprendiendo por redistribución. Ya después me dice internal, pero realmente sí. Es una configuración interna. Después vamos a estar viendo todos esos conceptos. ¿Sí? Simplemente como acá yo le puse redistribute. ¿Se acuerdan en R5? Cuando yo le doy show IP route y no veía ninguna ruta BGP. Ahora mira, estoy viendo la 666. Yo desde acá le puedo hacer ping a la 666 sin problema, ¿sí o no? O sea, desde R5 le hago ping a R6, cero lío. Y show IP route e IGRP. Fíjense que tengo dos externas, dos rutas externas de IGRP, la 555. ¿Sí? Entonces, bueno, la verdad, este laboratorio, digamos, es un poco sencillo. Sin embargo, sé que hay muchos conceptos que hay que explicar más a fondo, pero hago un resumen. El core maneja OSPF, todo este core, este señor contra este señor maneja EIGRP, este señor contra este señor maneja BGP, R4 entre R3 maneja BGP, pero en el address family de VPN before, y todos estos, los cuatro señores R1, R2, R3 y R4 manejan MPLS o MPLS. Vamos a hacer los próximos videos, me voy a enfocar en el CCNA comenzando un poquito desde el principio. No voy a dar mucha teoría, sino que quiero dar mucha práctica. Entonces de repente vemos una diapositiva y luego seguimos avanzando. Muchachos, me gustó haber estado con ustedes el día de hoy. Y recuerden que pueden seguirme en el canal de YouTube. Y más adelante les daré, no sé, mi Facebook también para que me agreguen. Y si necesitan algo, por favor comenten. Y si hay algo que de repente yo lo dije mal, por favor comenten. Y así me ayudan a mí también a mejorar estos videos. Muchachos, muchísimas gracias. Que tengan buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo del país donde estén. Estamos en contacto. Hasta luego.